Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Codes. Seguimos con el tema de renacidas, pero no se me aburran todavía porque ya vimos todos los detalles de cómo funciona, cómo obtener las cajas, cómo subir las piezas, etc. Hoy lo que vamos a ver es específicamente qué cambió en los dos caballeros, los dos caballeros que nos importan, que son los dorados. Vamos a ver exactamente qué cambió y cómo este renacimiento los convierte en súper poderosos. También vamos a ver la nueva sala de entrenamiento para Milo y Camus en caso de que no lo hayan podido pasar. Vamos a hacer esos niveles, ya los había hecho en un directo, pero quedó un poquito desordenado, así que lo voy a volver a hacer hoy y así puedo dar un poquito más de explicación específica de lo que está sucediendo. Al final del video también tendremos un rápido update para Milo, porque él es un caballero que hicimos el análisis hace mucho tiempo. Ahora que tenemos Cosmo nuevo, octavo sentido y ahora esta nueva vaina, creo que es hora de darle un poquito más de amor, ver nuevamente cómo es su configuración ideal para el meta de hoy en día y así sacarle más jugo a esto que nos cuesta tanto trabajo. Arranquemos entonces con los cambios específicos. La descripción de las habilidades es muy fácil de encontrar en esta pantalla que les mostré ayer. Si le hacen clic a la armadura gris que está acá en el medio, les va a dar la descripción del skill viejo y el skill nuevo. La que le cambió a él fue la tercera habilidad. Antes rompía defensa cuando atacábamos a un enemigo y ahora lo que hace es que cuando atacamos a un enemigo, Milo aleatoriamente atacará a otras dos unidades. Este ataque solo se puede hacer con la primera habilidad de Milo. Recuerden que Milo solo tiene una habilidad de atacar, después tiene la de cargar y después tiene dos pasivas. O sea que todos los ataques se realizarán solo con la primera. Cuando a Milo ataca a su objetivo principal y a los otros dos, tiene un chance, aunque muy pequeño, de aplicar bleed o sangrado, que causa que ese enemigo pierda un poquito de vida antes de su movimiento. El sangrado de Milo con esta nueva habilidad se puede acumular hasta un total de 5 veces y el daño que recibe el enemigo cambia dependiendo de cuántas acumulaciones tenga. Va del 1% al 6, al 15, al 31 y al 57% de vida con 5 bleed, lo cual es una locura. Es muy difícil llegar a 5, pero si lo logran pueden bajarle más de la mitad de la vida a un caballero en un solo movimiento. En el caso de Camus, el cambio es aún menor, o sea, la diferencia entre habilidades es mucho más pequeña, pero el efecto es gigante. Este cambio tan sencillo produce una cadena de eventos, un efecto mariposa que es increíble. Recuerden que antes Camus podía aplicar los sellos de hielo cuando atacaba o cuando lo atacaban a él específicamente. Acumulando esos sellos mejoramos las probabilidades de congelar, sobre todo con Yoga. El cambio de Camus, aunque es para Acuario, al que más beneficia es a Yoga. Esto se vuelve un asco. Ahora en vez de acumular solamente cuando tocan a Camus, los sellos de hielo se van acumulando con todos los movimientos del enemigo, o sea que sí o sí van a ir aumentando, así nos toquen o no nos toquen, no importa lo que hagan, si se mueven van a recibir un sello y esto mejora enormemente las probabilidades de congelar con Yoga. Bueno, con Yoga y con Isaki, con el mismo Camus, con todos. Entonces, como les dije, es un cambio pequeñito. En vez de acumular cuando nos tocan, acumulamos siempre que se mueven, pero no se sorprendan si en un par de semanas empiezan a ver a los Ice Boys otra vez en el duelo galáctico, porque recuerden que ellos pasaron un poquito de moda cuando salió Arayashiki, porque la limpieza automática de Arayashiki le hacía counter al congelado. Eso sigue sucediendo. Arayashiki todavía puede limpiar congelamiento, pero solo uno. Con este cambio vamos a estar congelando tantos objetivos que es simplemente imposible para Arayashiki limpiar suficiente para salvar a su equipo. No sé cómo se le hará contra, de pronto con una combinación de Arayashiki, subiendo la resistencia con Saori. Va a ser un dolor de huevo cuando los Camus renacidos estos empiecen a estar en duelo galáctico, se los aseguro. Y listo, esos son los cambios específicos. Tetis y Algor reciben unos cambios, pero casi nadie los usa. Algor un poquitito se ve muy rara vez, pero no creo que el cambio valga la pena gastar 5 minutos hablando de él. Vamos entonces a la sala de entrenamiento de Milo y de Camus, no solo para mostrarles cómo pasarla, sino también para ver los detalles de cómo funcionan estos nuevos skills. Y bueno, como les dije, estos ya los habíamos pasado en un stream, en un directo, pero eso siempre es un despelote porque me puse a inventar vainas y a probar cosas y salió malísima la gran... Bueno, estuvo chistosa, pero no está organizada. Entonces vamos a hacerla nuevamente de cero. Ok, en este primer nivel es bastante sencillo, se trata más de a qué unidad vamos a controlar en vez de qué tanto va a hacer Milo. Y en el primer turno te engañan haciéndote pensar que tienes que usar a Luna. Si usan a Luna en el primer turno, perdieron. Entonces no den doble turno con Luna, necesitan los dos de energía para Shun. Aquí le pueden hacer piu piu a cualquiera, no importa. Y con Milo podemos empezar a matar a alguien. Podemos, por ejemplo, clavarle. Ahora en vez de cargar, la prioridad de skills cambia. Ahora cargando desperdiciamos un turno, desperdiciamos un movimiento. Lo mejor en este momento es utilizar el ataque básico y empezar a acumular no solo los sangrados, sino también las colitas del escorpión. Y este es el cambio más grande que no especifica esa habilidad, la que cambiaron. Voy a atacar, por ejemplo, aquí al Sagiseiya Chimbo. ¡Pam! Y vamos a ver dos cosas. Le pusimos sangrado a él, atacamos a otros dos personajes al azar que fueron Shun y Kiki, les clavamos sangrado, pero además de eso, los tres recibieron la marca del escorpión. ¿Qué quiere decir esto? Ahora se los muestro. Cuando llegue el turno de escorpión otra vez, podemos leer la habilidad en detalle. Con Shun entonces simplemente controlen al Shun enemigo. Si no hacen esto en el primer turno, el Shun enemigo controla a su Milo y listo, ya perdieron.
Aquí no importa quién ataquen los enemigos, el objetivo es matar a este Sagiseya para que nos deje de joder la vida a nuestro pobre Scorpio. Ahora sí le voy a dar los 2 turnos y vamos a leer en detalle la habilidad esta que cambió. Y lo importante ni siquiera es la habilidad que cambió, lo importante sigue estando en la cuarta, en la pasiva. La habilidad nueva nos da el chance de aplicarle las colas de escorpión a más enemigos, pero lo que sigue subiendo el daño y haciendo que este daño se vuelva increíble es la cuarta, que siempre ha estado ahí. Con esta, cuando atacamos a un objetivo que tiene la colita otra vez, hacemos daño adicional, y cuando lo atacamos una tercera vez, hacemos aún más daño. Con la nueva habilidad renacida aplicamos estas colas a más de una unidad, y eso es lo que incrementa, lo que sube el daño de Milo de una manera ridícula. Y esto creo que no lo mencioné en el análisis de él cuando lo hicimos hace años, pero la manera de saber cuántas colitas tiene cada uno, ven que el primer segmento de la colita está rojo, quiere decir que ese objetivo lo hemos atacado una vez. Cuando lo ataco 2 veces, el segundo segmento se pone rojo. Yo eso no lo sabía en el momento que hice el primer análisis. Entonces ahora, Sagichimbo, Shun y Kiki, los 3 tienen 2 segmentos. Cuando yo vuelva a atacar con esto, creo que los 3 van a desaparecer. A ver. No, bueno, Sagichimbo, Kiki casi se muere y quedó Shun. Eso es porque no se activó el tercer ataque en Shun. ¿Vieron? Se activó en Marin. Ahora Marin tiene colita. Y listo, creo que en este turno termina la pelea. Vamos a aplicarle el segundo ataque a Marin. Y aquí viene el tercer ataque y tal vez sobreviva, pero no estoy seguro. A ver. Sobrevivieron Marin y Shun otra vez. Dios mío santo y bendito, qué gente tan mamona de matar. Y bueno, lo último que mencionaré es que la habilidad de cargar de Milo sigue funcionando. Él sigue siendo capaz de hacer one shot a un enemigo, pero es muchísimo más el daño que podemos hacer aplicándole sangrado y aplicándole las colas a más de un enemigo. Por eso ya no conviene usarla. Aquí la voy a usar a ver si me sale de casualidad los 3 ataques en este último movimiento. ¿Vieron? Por eso Milo siempre ha sido traicionero, no funcionó. Tiene 4 sangrados, 2 colitas y creo que en un solo movimiento va a morir. There we go. Listo, vamos con el segundo nivel entonces. Y esta pelea es un poquito más demorada, hay más enemigos, entonces podemos ver mejor el efecto. La estrategia va a ser muy parecida, vamos a combinar un poquito de control con Abadesa y con el oso, con el daño masivo de Scorpio, que se demora un poquito en acumular, pero cuando lo logra van a ver que unidades empiezan a explotar sin que uno ni se dé cuenta. Ok, ponemos la enredadera de Yune para sobrevivir. Y en esta sí, desde el primer turno podemos darle doble turno a Milo. Y vamos a enfocarnos en Pandora, creo. A ver si la logramos matar rápido y deja de curar. ¡Pam! Un sangrado, una colita, 2 colitas. Esta vez no aplicó sangrado, pero le puso colita a alguien más. ¿A quién fue? No tengo ni idea. Y con el oso aturdimos a Shun. Así no nos pueden controlar a nuestro Milo. Listo, Pandora va a curar un poco porque tienen debuffs. Seguimos silenciando al Iki Divino para que no nos pueda hacer la porquería esa del pollo. Le damos doble turno nuevamente. Vamos a acumular más de estas vainas. Ya Iki tiene 2 colitas. O sea que si logramos pegarle otra, va a hacer un montón de daño. Ahí no se activó. ¿A quién le pusimos? A Yune y a Kiki nuevas. Ok, pero sí terminamos las 3 colitas en Pandora. Miren lo bajo que ya están. Van 2 rounds y miren el equipo enemigo. Es como si les hubiéramos hecho, ¿qué? 3, 4 ataques de área para que lleguen a este nivel de vida. Es increíble. Pandora está ahí para estirar la pelea un poco nada más, pero esto es inevitable ya que pierdan. Con el control y el daño de Milo es una locura. La última cosa que quería mencionar es en la pasiva que cambió, dice lanza una aguja escarlata crítica a 2 objetivos aleatorios. Eso quiere decir que eso siempre conecta de forma crítica con un golpe crítico. Listo, ya se murió. ¿Quién se murió? No tengo ni idea ahí. Ya Shun está que muere. Shun va a morir acá con este ataque. ¡Bam! Podemos volver a subir la velocidad. Y esa es una duda que me queda. ¿Siempre las adicionales conectan como ataques críticos? Tal vez matar a Yune hubiera sido mejor estrategia. ¿Qué opinan? Ni idea, la verdad. Ahora vamos a probar a Camus en sus... los niveles de Camus son una locura. Porque el nivel de control, el nivel de congelamiento, de congelación que podemos hacer es ridículo. ¿Qué pasa si le pegamos a Yune? Tal vez esa era la estrategia desde el principio. Listo, vamos con los niveles de Camus y estos son aún más simples todavía. Creo que en estos hay que jugar un poquito con el ataúd de Camus en ciertas unidades esenciales, específicas que tenemos que controlar. Y de resto es simple cuestión de acumular sellitos. Es más, en esta va solo Camus. Camus se ha convertido en One Punch Man, pero del frío. Voy a congelar a... no sé, congelemos a Tauro. Creo que mi mamá se está muriendo ahí en el fondo, guys, perdónenme. Marin cura, Pandora cura, todo el mundo cura. Y ahora ya tenemos... Wait, what? Ya tenemos 4 sellos en Marin, en Sagitta y en Tauro. ¿Qué pasa si hacemos la ejecución Aurora? ¿Logramos matar todo acá con tantos sellos o no? Oh my god. Oh my god. ¿Vieron eso? Un turno, 4 sellos en 3 unidades.
Piensen en eso y ahora lo vamos a ver combinado con Yoga. ¡Qué asco! ¡Qué asco! No quiero toparme a uno de estos malditos Camus renacidos en duelo galáctico porque lo juro que aborto misión. Me voy a rendir. Si quieren ganarme en duelo galáctico, háganle la renacida a Camus y nos vemos otro día porque no pienso pelear con ustedes. No, señor. No extraño para nada a los Ice Boys. Ok, en este primer round entonces creo que vamos a darle doble turno tal vez a Yoga para tratar de congelar a este Saga malvado con el básico. No utilicen el de energía porque el Saga malvado les va a hacer cosas malas. Listo, congelado, listo, congelado. Y ahora con... Ven, Yuna y Poseidón ya recibieron sellos, aunque no me tocaron, ya recibieron sellos por solo moverse. ¿Será que podemos congelar a Poseidón? No, pero ya tiene 3 sellos. Ok. Con Isaac también tenemos el chance de congelar. No nos salió ahí. Ok, it's ok, es solo la suerte de Androli-san. Y con el Cisne Negro vamos a congelar al Saga malvado forever and ever. Por siempre. Pam de Radamantis, no hace un carajo. It's ok. Doble turno nuevamente a Yoga. Y esta vez voy a empezar a utilizar el Piu Piu este que rebota. Como el Saga malvado está congelado, no importa si lo utilizamos. Ya hay 3 congelados. Y a propósito, si quieren ver las habilidades del Saga malvado... Ey, pensé que salían. Sí, acá están las habilidades ya en español. Si las quieren ir chequeando y ver qué carajo es lo que hace, aunque se llama Pegaso Negro. Este es una espía, no es el Saga malvado real. ¿Ok? 4 unidades congeladas. A ver si nos sale un congelamiento con... Ah, no, ese era Camus. Quería ver si me sale uno con Isaac. Tratemos en Cassius. No me sale con Isaac, maldita sea. No importa. Permafreeze, congelamiento eterno para el Evil Saga. No quiero que se mueva para ningún lado, el desgraciado ese. Quieto ahí, mijo. Quieto ahí. Doble turno nuevamente a Yoga. Y aquí lo que vamos a hacer es seguir controlando. Y cuando ya estén un poquito bajos de energía, vamos a terminar todo con una ejecución de Aurora. O una doble ejecución de Aurora. No sé todavía lo que vamos a hacer. Todo el equipo enemigo ya tiene prácticamente 5 sellos. Después de solo 2 o 3 rounds. Y en una situación de la vida real, ahí está el congelamiento con Isaac. En una situación de la vida real o en una pelea de duelo galáctico, no sé cómo mataría uno esto. Hay que tratar de eliminarlos lo más rápido posible y seguir con nuestra vida y ser felices. Porque... O simplemente vencerse, darse por vencido. No pelear con este asco. ¿Será que los logramos matar ya? ¿O esperamos uno más? Esperemos uno más. Poseidón no está como muy alto todavía no está muy bajo de vida todavía. Congelemos a Pandora. There we go. Very good, Mondongo. Podemos hacerle hielo eterno a todo el mundo. Y yo creo que aquí ya hacemos doble ejecución a Aurora. ¿Por qué no? Hagamos doble ejecución a Aurora. Nos alcanza la energía. Pim. Y yo creo que se muere todo. Tal vez quede Poseidón. Quedó Poseidón. Pero aquí lo terminamos. GG Camus. Y listo, guys, esos son los cambios específicos de Milo y de Camus. Algo que se me olvidó mencionar cuando hablamos de esto hace 2 días es que para el renacimiento van a necesitar también 40 fragmentos de cada caballero. Van a necesitar 40 fragmentos de Milo y 40 de Camus si lo quieren armar. Así que si no los tienen, vayan pidiendo donaciones de la Legión o súbanle la amistad. Recuerden que subiéndole la amistad, usándolo en calabozos, pueden obtener 9 fragmentos por cada nivel de amistad. Lo último que se me olvidó mencionar es que hay una manera más de conseguir los recursos, los oricalcum esos que necesitamos para el renacimiento. Ese lo vamos a encontrar acá bajo el botín diario y hay un set de misiones en el juego que la mayoría de la gente o no conoce o se le olvida o simplemente es demasiado perezosa como yo para hacerlo. Esta la vamos a encontrar acá en los calabozos que cambian todos los días. Si vamos a caballeros completados, nos damos cuenta que aquí hay todo un menú para esta modalidad del juego que siempre se nos olvida. Como pueden ver, aquí nos dicen qué caballeros hemos utilizado para vencer cada uno de estos calabozos distintos. Entre más caballeros utilicemos, más altas son las recompensas que vamos a recibir. Aquí en información de recompensas pueden ver exactamente qué es. Cuando lo pasan con 3 caballeros les dan esta primera recompensa, van subiendo de nivel y en el nivel 33 nos empiezan a dar recompensas que aplican al renacimiento de armadura. Obviamente esto requiere un montón de trabajo. Lo más difícil es hacer que esos caballeros extra que estamos trayendo como de relleno sobrevivan. Si no los tenemos en un nivel medio decente con un poquito de cosmos, lo más probable es que los jefes lo maten. Pero en fin, es una misión acá que le pueden trabajar si tienen mucho tiempo libre, porque cuando llegan ya a los últimos niveles como 51 y hasta 60 reciben el oricalco divino y reciben también cajas de las piezas de armadura. Yo personalmente nunca lo he hecho, aunque sabía que existía, nunca lo he hecho porque me da pereza, me da un dolor de pelotas tener que venir a planear todo esto y hacerlo. Pero ahora que están las recompensas esas del renacimiento, lo más probable es que intente aunque sea algunos niveles. Y ahora por último vamos a hacer el update para Milo, que no lo vemos hace muchísimos meses. Este es el mío equipado con el cosmo que normalmente tengo en el Seiya divino. Como no le he hecho el renacimiento a Milo, no tengo afán de hacerle su cosmo específico todavía. El mejor set de cosmo en este momento, en mi humilde opinión, recuerden que hay distintas opiniones, esta es la mía, es piedra física con el mayor boost de ataque físico, fuego de cristal para más ataque físico pero también velocidad y perforación
bonificación de defensa, o sea que va a subir el daño cuando perforamos esa defensa. En el lunar lo más probable es que conocimiento le vaya un poquito mejor, simplemente por la resistencia, porque su base de vida no es muy alta, o sea que él no se beneficia tanto de la bonificación esta porcentual, pero la resistencia sí es muy importante, que no nos puedan controlar a nuestro Milo y que logre hacer su ataque cuando llegue el turno. El legendario Felina sigue siendo la mejor opción, él jamás usa energía, entonces este boost de Felina siempre le aplica. Sus atributos van a ser los mismos de siempre, ataque físico, nivel crítico si lo pueden encontrar, pero no es un caballero que es esencial tener en nivel crítico máximo. Entonces, ataque físico, velocidad, un poco de vida y resistencia no le van mal para nada. En el octavo sentido, la prioridad van a ser los nodos que suben su ataque o el daño que él puede hacer, esos son alfa y gamma. Si lo van a usar en PvP de alto nivel competitivo, entonces sin duda van a tener que abrirle todos. Sin la vida que le dan estos dos nodos es simplemente muy fácil que se los maten. Entonces eventualmente los van a abrir todos si lo quieren usar en serio, pero arranquen con alfa y con gamma. Por último tenemos sus habilidades y cuáles conviene subir. Recuerden que por eso nos dieron el evento ese de resetear las habilidades que les mostré en el video del miércoles. Antes la mejor habilidad para subirle a Scorpio era esta probabilidad de realizar ataques extra. Como ya no vamos a estar usando mucho el ciclón escarlata, esa de cargar el ataque, entonces esta habilidad ya no hay necesidad de subirla. Ahora el objetivo es subir el daño lo máximo posible y para eso vamos a subir primero la cuarta habilidad, que recibe un buff de daño increíble, va desde solo el 50% hasta 130 o de 390 a 470 cuando es la tercera aguja. Eso es una barbaridad de daño. Mientras van subiendo esa van a tener que abrir otra para el octavo sentido, entonces les recomiendo la básica, la aguja escarlata. Este es el único ataque que vamos a estar usando de ahora en adelante, entonces sacarle un poquito más, 5, así sea 5% de daño, vale la pena. Y listo amigos, eso es todo por hoy. Esos son todos los detalles de Milo y de Camus, cómo cambiaron, cómo se usan, cómo cambian las habilidades. Ah bueno, en Camus en cambio no cambia mucho lo de los skill ups. Creo que recomendamos en su análisis subir la ejecución aurora y la del cofre. Sigue siendo lo mismo, probablemente la ejecución aurora primero para poder rematar con buen golpe al final, pero mientras llegamos a ese punto vamos a estar usando el cofre, o sea que también vale la pena subirle un par de niveles si lo quieren usar en serio. Aquí los dejo por hoy, si no lo han hecho todavía por favor recuerden, dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita para no perderse videos y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.